Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado, 5 de noviembre del año 2022. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Se está agotando el año. En el encuentro de esta semana tenemos muchísimos temas de interés. En la entrevista central nos acompañará el licenciado José Horacio Rodríguez, quien es diputado por el partido Opción Democrática. Buenas noches, María Cristina. Muy buenas noches, Ramón. Qué gusto que nos reencontramos nuevamente nosotros aquí en este espacio y agradecemos muchísimo a ustedes que están desde sus hogares en sintonía con Encuentro Directo. Hoy tenemos un plato fuerte de informaciones nacionales e internacionales. Y vamos a iniciar con lo que ha sido el centro del ojo en estos días en Latinoamérica y ha sido la elección de José Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil en este segundo encuentro electoral que tuvo ese país suramericano y que le llevó a las urnas la voluntad popular con el 50.9%, derrotando allí al oficialismo que presidía Bolsonaro o que preside porque la toma de posesión ya es en enero. Exacto, sí, porque justo, recordemos María, que justo hace como 20 años, después de que Luis Ignacio Lula da Silva, recordemos que ganara la presidencia por vez primera después de 3 intentos fallidos. Recordemos también que logró, por ejemplo, una apretada segunda vuelta con un 50.9% frente a Bolsonaro, que obtuvo el 49.1% del presidente, exacto, Jair Bolsonaro. Esta victoria tiene, María, básicamente varias lecturas, porque vemos, por ejemplo, una de ellas es que los expresidentes básicamente no se les pueden considerar cadáveres políticos, y es que la otra es que básicamente la recesión y lo que es, por ejemplo, la crisis económica, un presidente se reelige porque siempre cuando existe lo que enfrenta, lo que son situaciones económicas, situaciones difíciles, a veces en el momento de las elecciones eso afecta al presidente actual. Lógicamente, en el caso de Lula da Silva, recordemos que era un presidente que estuvo un tiempo enfermo, cáncer en la garganta, hasta se le acusó de casos de corrupción y todo eso, pero como se dice el dicho, nació como el ave fénix. Resurgió de las cenizas y definitivamente ha demostrado el liderazgo en una sociedad, diríamos que dividida, porque prácticamente se trató de un empate técnico. Incluso el propio presidente Bolsonaro se quedó en silencio durante las primeras horas, casi 2 días, y llamó a la subversión de una manera u otra, incluyendo también o abarcando ya a los militares de ese país. Incluso hubo bloqueo de las principales ciudades de Brasil, incluyendo a Río de Janeiro y otras muy importantes. Pero qué bueno que después entonces ya conforma una comisión de transición para conformar los equipos correspondientes de ambas partes, tanto del oficialismo como del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, un ejemplo de superación política, porque como tú dijiste, ha atravesado muchísimas adversidades en su vida, un obrero metalúrgico que no llegó a estudios universitarios ni a bachiller, y obviamente ahí vemos el arraigo popular que presentó después también de estar encarcelado, y por supuesto con su triunfo el mapa de la izquierda se acrecenta en toda Latinoamérica, que ahora mismo tiene una mayoría de esa corriente. No, y recordemos que en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, en su momento, él sacó casi a 50 millones de la pobreza, claro, en una economía global básicamente en auge. Recordemos que en su momento también logró de dedo como la presidencia de Dilma Rousseff, que era más o menos como de la gente de él. Fue su pupila política, su Exacto, heredera política. Que era como su pupila política, que logró, por ejemplo, un segundo periodo y fue destituida por la Cámara de Diputados, cuyos miembros básicamente también estaban cuestionados por casos de corrupción. Porque siempre, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro,
se identifica como un hombre de la familia, como un hombre de fe, pero para que tú veas cómo es la política, que sorprende, ganando Da Silva. Pero también a Bolsonaro se le conoce como una persona bastante radical, Sí, sí. un fascista, es decir, tiene también elementos en contra que definitivamente se manifestaron en la voluntad popular de Brasil. Y como ha dicho Lula da Silva tras su elección como presidente para los próximos años de ese país suramericano, ahora solo hay que seguir hacia adelante en un solo Brasil. Los brasileños ahora deben unirse, Sí. impulsar esa economía, que ese gigante vuelva a despertar como en algún momento estuvo a la cabeza en el crecimiento económico de Latinoamérica y que por supuesto pueda seguir desarrollándose como el gran gigante latinoamericano que es, y sobre todo después de esta crisis económica post-pandemia. Exacto. Recordemos también que en el caso de Lula da Silva, estuvo preso casi 850 días por casos de corrupción. Luego la Corte Suprema, recordemos que invalidó la sentencia. También superó, como yo había dicho al inicio, lo que es un cáncer de garganta. Y nada, vuelve básicamente a un país en donde hay, pudiera decirse, alguna crisis, está dividido, y básicamente vamos a ver cómo se maneja este país de aquí al año próximo. Y como tú habías señalado, María, inicialmente, recordemos que en el caso de Bolsonaro, guardó silencio casi como 48 horas, pero como siempre en todos los países existe lo que es el llamado pataleo. El llamado pataleo. Él como que no, en ningún momento como que felicitó a Da Silva, pero mandó a su grupo como a darle seguimiento ya a lo que es el cambio como de mando. Así es, la comisión de transición ya quedó conformada en Brasil y por supuesto, ojalá que ese gran gigante pueda despertar e impulsar en Latinoamérica y sobre todo en esta nación que tuvo en algún momento la economía más poderosa de la región, pues que vuelvan a despertar esos sueños, ese ímpetu y que ojalá José Ignacio Lula da Silva pueda retomar esos programas que rompieron un poco la desigualdad social en Brasil y que, como tú señalaste, Ramón, sacaron a más de 50 millones de brasileños de la pobreza. Exacto. Bien, María, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios.